Bienvenidos a un programa más de educación y conciencia. Este programa donde hablamos de este tema tan importante, de este tema que no se acaba nunca. Y hoy tenemos una invitada que es una expertaza en el tema de educación virtual, educación a distancia, de esto que es, lo veíamos hace poco como el futuro y es el presente. Ana Julieta Padilla. Bienvenida a este programa, Ana Julieta. Muchas gracias. Ana Julieta, tú estudiaste pedagogía en la UNAM. ¿Es correcto? Y después hiciste una maestría en innovación educativa. Sí. Y además traes más de 20 años de experiencia en este mundo de la educación a distancia. Te ha tocado ser pionera y conocer toda la historia. Sí. Platícanos un poco cómo ha ido evolucionando desde hace 20 años al día de hoy. Claro que sí, Jorge, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar aquí y compartir con ustedes pues la experiencia que ha sido esta evolución de la educación a distancia y cómo en esta pandemia pues dimos un brinco gigantesco. Cuántico. ¿No? Sí, y que yo creo que no nos lo esperábamos, ¿no? Pues mira, la educación a distancia empezó desde hace, pues yo te diría unos 50 años más o menos, cuando empezaron estos famosos cursos por correspondencia en las academias Charles Atlas en Estados Unidos, donde la gente estudiaba para ser mecánico, para ser secretaria y escribir a máquina, o sea, todo este tipo de cursos, la gente podía acceder a esos cursos a través del correo, pero en la medida en que las tecnologías han ido evolucionando, pues también la educación a distancia fue evolucionando. Entonces, después vino la radio. Claro. Entonces, había cursos de italiano y de... Sí, es correcto. O sea, en radio, pues había muchos programas de educación, incluso educación rural, ¿no? Y luego vino la televisión, y fue el boom de la televisión. En México tuvimos experiencias muy exitosas como EduSat, como la telesecundaria, ¿no? Este modelo tan exitoso de llevar a lugares que estaban apartados de las grandes ciudades, educación a través de un profesor que se capacitaba como facilitador y toda la educación, todos los contenidos, las actividades de aprendizaje llegaban a través de la televisión y de unos libritos que tenían ahí en la escuela. Me vino a la mente Plaza Sésamo. También, sí, claro. Era como un jardín de niños desde la televisión. Sí, es correcto. Plaza Sésamo es un muy buen ejemplo de algo que se llama educación no formal, donde tenemos acceso a ciertos contenidos formativos que no te van a dar un diploma por aprender eso, por eso se le llama no formal, ¿no? Y la educación a través de la televisión pues ha tenido mucho éxito, como este programa de Plaza Sésamo, los canales, por ejemplo, del ILSE, ¿no? Y bueno, después llegó Internet, que bueno, no es el Internet que tenemos ahorita, ¿no? Pero llegó Internet y se sumó la comunicación que nos proporciona Internet a la televisión. Entonces, la televisión es un canal unidireccional, ¿no? Pero cuando se suma este Internet que nos permite que haya chats interactivos en tiempo real, entonces ya hay una comunicación que va de regreso, ¿no? Así es. Entonces se va sumando la tecnología y luego viene la banda ancha. Entonces, cuando ya tenemos la banda ancha tan accesible, pues la educación se sube en esta tecnología y entonces ya es posible tener cursos completamente en línea, en educación a distancia, para que vayamos aprendiendo un poquito las terminologías, sí, que digo, nos sirve. En educación a distancia tenemos dos modalidades, la asíncrona y la síncrona. Entonces, asíncrono es cuando estudiamos en tiempo diferido, ¿no? Cuando vemos un video grabado, eso es asíncrono. Y lo síncrono es en tiempo real, ¿no? Estas famosas clases que tuvimos a través de plataformas como Zoom, por ejemplo, eso es síncrono. Y lo asíncrono son estos cursos completamente en línea, montados en una plataforma, ahí viene otra terminología, en un LMS, que es un Learning Management System. En el mercado hay muchas plataformas de este tipo donde se ponen ahí los cursos en línea. Y entonces ahora sí aprovechamos la banda ancha de Internet como este gran recurso para
elaborar ambientes virtuales de aprendizaje y por ahí dar acceso a muchos contenidos educativos. El año pasado, cuando inicia la pandemia, fue un bomberazo lo que tuvimos que hacer en todas las instituciones, desde preescolar hasta licenciatura, maestrías. ¿Qué aprendimos de esto? ¿Qué nos deja tener que echarnos al agua muchas veces sin saber nadar? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos dejó? Tú además eres encargada de capacitar profesores de la Universidad de Anáhuac, eres la encargada de esta educación para todos los académicos. ¿Qué nos deja? Pues Jorge, esta es una pregunta muy significativa para mí. La pandemia nos ha mostrado que tenemos que aprender a ser muy flexibles, ¿no? O sea, creo que es uno de los grandes aprendizajes. Nos ha mostrado que como humanidad, ¿no? Es posible hacer las cosas de manera diferente a como la hemos venido haciendo siempre, ¿no? Sí. Y vuelvo otra vez a la flexibilidad, al cambio, ¿no? Es como poner un alto y decir, a ver, ¿cómo lo habíamos hecho hasta ahora? Esto que estamos viviendo nos está permitiendo romper con los moldes, romper con los esquemas, hacer ajustes y salir adelante, ¿no? Hacia el objetivo que pretendemos, pero como de otra manera, ¿no? Entonces, lo explico un poquito más. Todos lo vivimos, ¿no? O sea, el que durante la pandemia fue alumno, el que fue profesor, al que le tocó coordinar un equipo de profesores y de tecnología educativa en una universidad, los a la papás mamá, y las mamás. Exacto, las mamás y los papás que en la escuela, que fíjate qué interesante esta parte, ¿no? Muchos papás pues como que le dejaban la educación de sus hijos a la escuela. Sí. Y a la hora de estar en casa con sus hijos de alumnos y los papás pues ahí viendo que el hijo se conectara a la clase o quisiera la tarea, pues también se tuvieron que poner la camiseta de ser profesores y yo creo que se sumaron y se involucraron más en la educación de sus propios hijos, ¿no? Entonces, bueno, todos lo vivimos de diferente forma, de diferente manera. Yo creo que para cada quien hubo un aprendizaje diferente. A mí me tocó un rol muy significativo en mi labor profesional, que fue como conducir a una universidad pues, muy grande de 5,000 estudiantes a que las clases pudieran seguir en línea, ¿no? Que no paráramos la operación académica. Y entonces pues fue hacer estos ajustes. Sí. Y estábamos primero en un escenario de emergencia, ¿no? Por eso yo a veces hablo de la educación emergente, ¿no? Que es como esta educación que surge a partir de la crisis, ¿no? De esta crisis que vivimos de ¿y ahora qué hacemos? Entonces la educación emergente es esta que surge, ¿no? Y que se aprovechan los recursos que ya teníamos, las experiencias que ya teníamos, por ejemplo, del homeschooling, de la tecnología que hablábamos hace un momento, de la banda ancha, de estas plataformas tecnológicas. Pero yo creo que el mayor aprendizaje que vivimos en esos meses del lockdown, ¿no? de encerrarnos, fue como ir hacia adentro de nosotros mismos, ver cuáles eran como nuestros recursos más importantes para salir adelante, ¿no? Y sobre todo aprender a ser flexibles, ¿no? Entonces, antes teníamos como mucha esta exigencia, a lo mejor como docentes, y me tienes que entregar la tarea puntual y sin faltas de ortografía y con este formato. Y, o sea, como que, digo, y está bien para tener una calidad académica, sin embargo, siento que fue como bajarle 3 rayitas a eso, ser como más empáticos, acercarnos más con el estudiante, ver qué estaba viviendo en casa, darle como esta oportunidad, ¿no? de cumplir en la medida en que podía cumplir. Pero bueno, esta empatía también, esta flexibilidad, que nos hace también más humanos, ¿no? O sea, porque sí, digo, yo me encanta la parte tecnológica y a eso me dedico,
Pero creo que también hay una dinámica que se gestó ahí en estos meses que estuvimos online, como de mirar la parte humana, ¿no? Como de decir, finalmente la educación es transformar lo que hay en el ser humano, ¿no? Y si bien la tecnología, pues, es el móvil que nos ayuda a llevar la educación, pero es accesoria, ¿no? Al final creo que se trata de tocar a la persona, de tocar los valores, de acercarnos, ¿no? Y la tecnología justo nos ayuda a eso, ¿no? A estar más cerca, ¿no? Claro. Bien enfocada de esa manera. Entonces, por un lado creo que ha sido la flexibilidad, pero también creo que ha sido el aprender a retarnos a nosotros mismos y a navegar a través de la incertidumbre, ¿no? Y bueno, de eso hablaremos más adelante, porque es todo un tema. Es todo un tema. A ti además te tocó ser mamá. Sí. Te tocó ver desde otro punto de vista la educación. Te tocó ayudarnos a los profesores a apagar el fuego. No se perdieron ni una hora de clase en la universidad. Eso fue algo que en verdad para felicitarte. Muchas gracias. Yo había tomado, me voy a confesar aquí contigo, yo ya había tomado un curso para dar clases a distancia, me entró por aquí, me salió por acá, cuando lo tomé hace a lo mejor 6 años. Hace 6 años yo lo veía tan lejano, que decía, ¿para qué me sirve esto? A mí lo mío es estar presencial, me encantan los reflectores, me gusta estar ahí en la pasarela. Y nos van cerrando, nos van mandando al encierro y fue... Yo me acuerdo que me dice mi coordinador, pues si tú ya habías tomado el curso, sí, pero lo tomé hace como 5 años y ya no me acuerdo de nada. Sí. Entonces, te tocaron vivir experiencias que podrías escribir un libro. Sí. Flexibilidad. Sí. Entonces, eso es algo importantísimo que aprendimos, a ser flexibles. Y ciertamente la educación, muy poco flexible. La educación en México ha sido de poco cambio, a través del tiempo ha cambiado muy poco. Alguna vez escuché que decían que si viniera un viajero en el tiempo, digamos de 1850, y llegara al día de hoy, reconocería las iglesias católicas, pues porque tú vas al centro y son las mismas bancas, son igualitas. Y una escuela, que es la misma escuela del salón de clases del Chavo del Ocho, el pizarrón, el profesor al frente, los alumnos, y la verdad es que han logrado hacer lo que se ha logrado hacer, que no ha sido, si tú ves lo que están haciendo hoy, las escuelas primarias, las preescolares, en países como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Singapur, Corea, ellos nos llevan un adelanto, siendo muchísimo más flexibles. Entonces, hay mucho por hacerse. Es correcto, sí. Vamos a hacer una pausa muy leve para regresar platicando con Ana Julieta Padilla, que es una experta en el tema, 20 años ya de experiencia. Entonces eres pionera en este sistema. Y regresamos con este tema que es lo de hoy, la educación a distancia, la educación virtual, la educación, es lo de hoy. Y ya no es nada más el futuro, ya lo veíamos como de los supersónicos, pues es lo que nos está tocando y seguramente mucho de esto se va a quedar. Así que ahora regresamos. Regresamos a platicar con Ana Julieta Padilla, experta en el tema de educación virtual, educación a distancia, 20 años ya de experiencia. Eres una de las pioneras en este tema. Ana Julieta, ¿qué retos tenemos los académicos, los profesores? ¿Y cómo tenemos que prepararnos para esto y me gustaría también preguntarte, ¿esta educación híbrida, esta educación, llegó para quedarse? Sí, Jorge. A ver, vamos por partes. ¿Qué retos tiene el docente? Pues el primer reto creo que es reinventarse. O sea, aquel docente que antes de la pandemia daba su clase con PowerPoints
y durante la pandemia sigue usando los PowerPoints y regresamos y sigue usando PowerPoint, ese docente no evolucionó su práctica, no cambió, no se movió de esquema, ¿no? Entonces, el reto es reinventarse y es lo que vino la pandemia a hacernos ver, que había que cambiar, que había que evolucionar. Entonces, aquel docente que descubrió que gracias a la tecnología podía hacer actividades interactivas, podía tener otro tipo de participación con los estudiantes donde ellos pudieran ser más creativos a la hora de, cuando se les lanza un reto, hacer propuestas, trabajar algunas actividades en plataformas, trabajar no solamente en tiempo real, sino ampliar esta aula física a un aula ilimitada que va más allá de las paredes y que se enriquece con internet y todas las herramientas que hay ahí. Este profesor que retó a sus alumnos durante la pandemia a que sus estudiantes generaran contenido, generaran podcast, generaran video, aprendieran a trabajar la colaboración aún en la distancia. Este docente que se movió a ese tipo de esquemas sí evolucionó. Y que ahora regresamos a este escenario de educación híbrida, que fue lo que me preguntas, ¿no? Y nos damos cuenta de que sí nos movimos, o sea, de que sí hubo un cambio, de cómo veníamos teniendo esta educación tradicional donde el docente es el único que sabe, pues no. Aburridísimo, además. Ajá, sí. O sea, ya nos dimos cuenta que en realidad el conocimiento está accesible a todos gracias a las tecnologías, ¿no? Pero se trata de construir aprendizajes. Entonces, el reto de los docentes es reinventarse, transformarse, ver a los estudiantes con un rol activo, ¿no? Y entonces la transformación del docente, pues no es solamente compartir contenido, sino ser una especie de facilitador, de orientador, ¿no? Que guía a los estudiantes hacia el desarrollo de competencias, pero también hay algo muy importante, que ahora el docente también se ha vuelto un curador de contenido. Y te voy a platicar. En los museos existen los curadores de arte, que son estas personas expertas en arte, donde eligen qué piezas van a estar en esa exposición y en qué orden van a estar acomodadas. Bueno, pues ahora que tenemos todos los contenidos y los conocimientos en Internet y las bibliotecas digitales y Google y demás, hace falta que los estudiantes sepan identificar cuál información es realmente verdadera, cuál es falsa, cuál es académica, cuál no. Entonces, el docente ahora es un curador de contenido, es un experto porque gracias a lo que él sabe, a lo que él ha estudiado, sabe identificar cuáles son los autores relevantes, cuál es el contenido que le va a sumar al estudiante, y entonces el profesor ya no hace PowerPoints. Ahora el profesor selecciona de Internet ciertos contenidos que los pone en una plataforma o los distribuye a sus estudiantes a través de algún medio en Internet para que sus estudiantes lo revisen, y a partir de lo que revisaron, ahora sí, vámonos al aula, a esta aula híbrida, donde vamos a hacer actividades, a dialogar, a poner en práctica lo que ya revisamos en Internet. Entonces, son tiempos bien bonitos los que estamos viviendo, porque ya no se trata de pararse en un salón a dar clase, ¿no? Se trata de tener un diálogo con los estudiantes. Y entonces esta educación híbrida yo creo que sí llegó para quedarse, tomando en cuenta lo que decíamos de la flexibilidad, pero también hay ciertas metodologías, ciertas formas de enseñar que nos ayudan a esto. Por ejemplo, la famosa aula invertida o Flip Classroom, que es un modelo que nos ha ayudado mucho a evolucionar a esta educación híbrida, donde el estudiante revisa el tema previamente y entonces se aprovecha más la clase para las actividades. Y bueno, la educación híbrida también es esta integración, esa es la palabra clave, integración, entre lo virtual y lo presencial.
¿no? Porque no puede ir uno por allá y otro por acá, o sea, tiene que estar integrado, ¿no? Entonces, esta integración también es un reto para el docente, a la hora de que planea su clase, hace su estrategia y que ve de qué manera va a atender a estos estudiantes que pueden estar presentes o no físicamente en un aula híbrida, y ahí es donde está el reto, ¿no? Entonces, pues sí llegó para quedarse. Yo creo que la tendencia hacia el futuro es que cada vez vamos a tener más modelos educativos flexibles. Correcto. O sea, ya nuestros alumnos de la universidad nos lo van a exigir. O sea, nos van a decir, quiero tener 3 clases presenciales y 4 en línea. Y el próximo semestre lo quiero tener todo en línea porque me voy a ir de viaje a tal lugar, ¿no? O sea, eso yo creo que ya llegó para quedarse y cada vez nos van a estar exigiendo más tanto a los docentes como a las instituciones educativas, estos modelos de educación a distancia flexibles, y la flexibilidad nos la da justo el combinar diferentes modalidades, lo híbrido, lo presencial con lo en línea, lo presencial con lo asíncrono, con lo síncrono, pero ojo, porque ahí es donde está el reto del maestro, del docente, es esta integración. Definitivamente se están desarrollando otras habilidades en los estudiantes que les van a servir mucho, les van a permitir acoplarse muy bien al nuevo mundo laboral, que también hay ya puestos de trabajo que ya no van a ir a la oficina, ya no necesitan un lugar físico para estar sentados en una oficina, cuando pueden hacer home office. Y corporativos gigantescos hoy se han achicado muchísimo y están ahorrando mucho dinero además, porque a los contadores, a la gente de recursos humanos, a los de finanzas, les tengo que pagar su espacio, les tengo que pagar, imagínate lo que cuesta en un corporativo el lugar de estacionamiento. Y está 8 o 10 horas un coche parado que no se mueve. ¿Qué valor agregado le da a la empresa? Ninguno. Sí. Vete a tu casa, haz tu trabajo ahí y me lo mandas por internet. Y a lo mejor nos reunimos una vez al mes. Entonces los chicos, las chicas van a salir ya muy preparados para esto, con otras herramientas que a nosotros no nos tocó vivirlas. Es correcto. Sí, cada vez más hay esta tendencia de trabajar de manera remota. Y esto nos da una posibilidad muy amplia, porque imagínate qué increíble es poder trabajar con equipos remotos. O sea, imagínate, Jorge, que fuéramos directores de un equipo de trabajo y que yo pudiera traerme al supertalento que vive en otro continente a mi equipo de trabajo, ¿no? Entonces, sí, los estudiantes tienen que desarrollar esta habilidad de la colaboración de manera remota. Los idiomas también, porque si estamos hablando de internacional, pero también la competencia va a ser más dura para ellos, porque ahora ya no compites nada más con los de tu ciudad, o sea, compites con los de todo el mundo, ¿no? Con los picudos de todo el mundo. Por eso estas plataformas como LinkedIn, pues han cobrado tanta fuerza, ¿no? Y entonces hay que desarrollar otro tipo de competencias en nuestros estudiantes, como la autogestión, ¿no? La autorregulación del tiempo del tiempo de estudio, porque tenemos alumnos que entregan la tarea así 5 minutos antes de la hora límite, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no han aprendido a autorregular sus horarios de estudio, su agenda y demás, ¿no? Esa es una de las competencias que la educación a distancia nos ayuda a desarrollar en los estudiantes. Yo estudié una maestría completamente en línea, la acabo de terminar este año, y así era, o sea, yo tenía que organizarme para poder cumplir con lo que me pedían en la maestría, y fue una experiencia bien interesante. Esa organización implica disciplina, implica ciertas habilidades que no cualquiera las tiene. Sí, y a veces pensamos que la educación en línea como que es de baja calidad, y la pandemia ya nos vino a demostrar que no, que se puede hacer educación virtual de gran calidad, ¿no? Incluso hay unos estándares internacionales, hay una organización que se llama Quality Matters, que nos marca ciertos indicadores que hay que cumplir para que la educación que se ofrece en línea sea de esta calidad, ¿no? Y bueno,
Pues también la parte de la comunicación escrita, lo que decíamos de buscar fuentes académicas, es otra competencia importante que tienen que desarrollar los alumnos en la educación a distancia. Hay mucha riqueza en esto y como tú decías, pues esto también transforma la forma en cómo organizamos las instituciones, el trabajo y la actividad profesional. Estuve en Puerto Escondido, en Oaxaca, hace unos meses, y en el balcón de junto del cuarto donde yo estaba del hotel, todo el día escuchaba que había alguien que trabajaba y hablaba en francés. Y platicando, me los encontré en el restaurante, me decían que era una pareja de canadienses de Montreal que tenían 8 meses trabajando en Puerto Escondido. Dijeron, nos vemos una vez al mes físicamente. Entonces toman el avión de Puerto Escondido a Montreal y vienen de vuelta. Me decían, lo que nos estamos ahorrando en las rentas, el clima que estamos viviendo aquí, lo que ahorramos de comida, esto es el paraíso. Claro. O sea, la pandemia para nosotros ha sido algo fabuloso. Y tenían sus juntas por Zoom, tenían sus reuniones y ya sabían lo que tenían, los horarios, ya sabían todo. Y en verdad tenían un nivel de vida fabuloso. Entonces, desde México están trabajando en Canadá. Y lo que tú dices, la competencia hoy, pues puede venir de cualquier lado. Es correcto. Por eso nos tenemos que poner las pilas y nuestro país tiene que dar ese brinco que bueno, no se logra de un día para otro, sino a través de varias generaciones, ¿no? Porque como decíamos hace un momento, la educación es este móvil que va a transformar a la sociedad. Y también la pandemia vino a traer al descubierto muchas cosas, o sea, vino a traer al descubierto algo que llamamos brecha digital, que es esta escasez de algunas personas para tener acceso a Internet, ¿no? El Internet a la velocidad de banda ancha no lo tienen todos, no está en todas las casas en México. Entonces, la pandemia pues sí puso en el escenario esta brecha digital, esta desigualdad social, esta desigualdad de oportunidades. Entonces, si ahora nuestros jóvenes van a competir de manera internacional por un puesto de trabajo, pues hay que invertir mucho más en educación y hay que invertir mucho más en llevar estas tecnologías, estos accesos a Internet, pues a las comunidades más alejadas. Quiero invitarte a que la próxima semana sigamos con este mismo tema porque es tan importante que esta brecha digital. La brecha digital. Es importantísimo. Entonces, le agradezco muchísimo a Ana Julieta por habernos acompañado el día de hoy a una emisión más de Educación y Conciencia y la invito para que siga la próxima semana porque este tema es importantísimo, además de apasionante. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí a Educación y Conciencia. Nos vemos pronto.